El día martes tuvimos este encuentro con la Cofradía o Hermandad del Santo Entierro y la Virgen de los Dolores. Lo que hacemos aquí en esta celebración es la renovación de sus compromisos o promesas de pertenencia a esta cofradía. Las cofradías tienen un sentido muy especial en cuanto que son asociaciones de alguna forma de laicos que se reúnen en torno a algunos momentos fundamentales de la vida de Jesucristo o también de la Virgen María, con diferentes advocaciones. En este caso concreto aquí en Ajacuba es la Hermandad del Santo Entierro y de la Virgen de los Dolores. Ellos se reúnen como un acto de fe, acompañando primero a Jesús en esos momentos de su pasión. Recordamos que la pasión no es solamente el momento de la cruz, sino lo que antecede, desde su captura, desde su encarcelamiento, sus azotes, al momento en el que Jesús es colocado en la cruz, que antecede pues todo lo que es el Vía Crucis, el momento de la cruz y su muerte. La cofradía contempla de forma más específica el dolor y el sufrimiento que Jesucristo experimenta en esos momentos de su pasión. Alguien que está muy cerca de Jesucristo en su dolor es la Virgen María, y por eso también está la advocación de la Virgen de los Dolores. La cofradía está también muy cerca de María en cuanto al dolor, al sufrimiento que experimenta la madre cuando ve que su hijo sufre, que su hijo muere, que su hijo ha experimentado tanto sufrimiento y solamente por amor a los hombres. La cofradía entonces se detiene específicamente en esos momentos, acompañar a Jesús y acompañar a María en el dolor y en el sufrimiento que experimentan por amor al ser humano. Jueves Santo es un día sumamente especial dentro de la Semana Santa, y es un día sumamente especial porque en este día jueves Jesucristo nuestro Señor nos deja 3 grandes regalos para la Iglesia. El primer gran regalo es el sacramento de la Eucaristía. En un Jueves Santo se celebra la Última Cena, y siendo la Última Cena al mismo tiempo se convierte en la primera Eucaristía que Jesús, como sumo sacerdote, celebra y la deja como un regalo para la Iglesia cuando Él mismo expresa: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Ese es el gran regalo. Por eso los días jueves se tienen como los jueves eucarísticos, o también por el otro regalo se le conoce como jueves sacerdotal, porque ese es el segundo regalo maravilloso que Jesús deja a la Iglesia, y es el sacramento del orden del sacerdocio. Si pudiéramos nosotros preguntarnos dónde inicia ese sacramento del orden sacerdotal, diríamos, como sacramento tiene su origen el Jueves Santo, en el momento en el que Jesús le dice a los apóstoles: hagan esto en memoria mía. A partir de ese momento se lleva a cabo una vinculación maravillosa entre la Eucaristía, sacramento, y el sacramento del orden sacerdotal, que no pueden existir uno sin el otro. El sacerdote y la Eucaristía como sacramentos tienen una vinculación maravillosa, de tal forma que así como es la Eucaristía para el sacerdocio, también el sacerdocio es para la Eucaristía. Es decir, no podría existir uno sin el otro. Ahora, el otro regalo hermoso que también Jesús lo deja un Jueves Santo es el mandamiento del amor. La noche en que se celebraba la Eucaristía, Jesús le dice a los apóstoles: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y la expresión más hermosa de amor es el servicio. Por ello, Jesús se pone a lavar los pies. Lava los pies a los apóstoles y de esta manera les dice: si yo, que soy el Maestro y Señor, les he lavado los pies,
con mucho mayor razón deben lavarse los pies unos a otros. Es por ello que la expresión más hermosa del amor es la entrega, es el servicio, y Jesús lo hace de esa manera. El Jueves Santo, además, en la celebración propia de la tarde-noche, se hace la recepción de los santos óleos. Es decir, son los óleos que el obispo consagra en la catedral y que serán aquellos aceites consagrados para poder asistir a los enfermos, que es el óleo precisamente de los enfermos, para ungir a los enfermos. Es el óleo de los catecúmenos que se utiliza en el momento del bautismo. Es el santo crisma que se utiliza en los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Con estos 3 aceites se busca fortalecer el cuerpo de la persona si es que está enfermo, lleva a cabo la consagración cuando es la confirmación, el orden sacerdotal o el bautismo, y se reciben en cada parroquia, se consagran en la catedral, lo hace el obispo y nos lo manda a cada parroquia. En cada parroquia se hace esa recepción de los santos óleos que durante el año estarán al servicio precisamente de la comunidad. Y finalmente, el Jueves Santo se hace la adoración al Santísimo. ¿Por qué se hace la adoración al Santísimo? Tiene un sentido muy profundo y muy espiritual, porque recordemos que el Jueves Santo Jesús tiene una experiencia de soledad, de dolor, de sufrimiento, y es ahí donde comienza prácticamente su pasión, la pasión, ese momento de sufrimiento. Lo hace en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní Jesús ora, llora, sufre. Se dice en la Sagrada Escritura que en ese momento Jesús, incluso por la pasión tan fuerte que vive, suda gotas de sangre. Y Jesús está con los apóstoles, 3 de ellos, Santiago, Juan y Pedro, pero ellos se duermen mientras Jesús está orando, compartiendo ese momento de dolor solo con su Padre Dios. Cuando nosotros el Jueves Santo hacemos la adoración al Santísimo, queremos estar cerca de Él, no dejarlo solo como lo hacen en cierta forma los apóstoles. No dejarlo solo, sino estar con Él, velando con Él, estando con Él en el momento de su aprehensión, en el momento en el que Judas lo va a traicionar y lo entrega a los verdugos. El Viernes Santo es una experiencia maravillosa de cercanía de Dios con el hombre. Es sorprendente, no precisamente la cercanía del hombre con Dios, sino de Dios con el hombre. En la palabra de Dios se dice que Jesucristo se hizo semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Y menciona que Jesús se humilló, y se humilla hasta el grado de morir entre malhechores. Eso es lo que celebramos precisamente el Viernes Santo, la muerte de Jesucristo, que se ha anonadado, que se ha humillado al grado de morir por nosotros, hombres, mujeres, pecadores. Y esto lo celebramos con el Via Crucis por la mañana, recordando cada escena, cada momento, cada paso en la vida de Jesús mientras va de camino al Calvario. Allí en el Calvario, sabemos, va a morir, entregar la vida por nosotros y solo por el inmenso amor que tiene para con el ser humano. Si nos preguntamos por qué Jesús murió, ¿qué ganaba con su muerte para Él mismo? La respuesta es nada. Muere por amor al hombre y quien gana es el ser humano. Eso lo celebramos en el Via Crucis, lo vivimos en el momento del Via Crucis. Recordemos que la palabra Via Crucis significa camino de cruz y acompañamos a Jesús en ese momento, pero al mismo tiempo recordamos que nuestra vida también es un constante o continuo Via Crucis, un llevar la cruz. Pues aquel que quiera ser mi discípulo, que tome la cruz de cada día y me siga. Eso lo celebramos por la mañana. Más tarde, por la tarde, celebramos lo que conocemos como los ritos litúrgicos propios de la tarde, que será la adoración de la cruz, será la oración
universal, la repartición de la Sagrada Comunión, y son los ritos litúrgicos donde la Iglesia permanece en silencio, se duele, sufre de alguna manera por la muerte de su Señor, pero con una esperanza de que no terminará en la muerte en el sepulcro, sino que pronto saldrá de ahí, pues Él ha prometido resucitar de entre los muertos. Y al final, por la tarde-noche, se celebra la procesión del silencio. La procesión del silencio, que no es otra cosa más que un caminar en señal de duelo por la muerte de Jesús. Es un acompañar a María, la Madre de Jesús, porque se duele también por la muerte de su Hijo Jesucristo. El Sábado Santo es quizá una de las experiencias más hermosas para el cristiano. El viernes celebramos la pasión y muerte de Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo mismo dijo que no terminaría en el sepulcro, sino que resucitaría al tercer día. Por la tarde-noche del Sábado Santo, celebramos la resurrección de Jesucristo, la vigilia pascual. Con ello, colocamos toda nuestra atención, toda nuestra mirada en Jesucristo nuestro Señor, que vuelve a la vida, vence a la muerte, resucita y con ello nos da vida y vida nueva. Recordemos que la resurrección es la experiencia más hermosa para el cristiano, porque con la resurrección el cuerpo vuelve a la vida para no morir jamás. Cuerpo y alma se unen una vez más para no morir jamás. ¿Qué significa esto? Significa que con la resurrección se supera el tiempo y el espacio y la persona vuelve a la vida para no morir jamás y solamente experimentar lo que es la vida eterna, si es que se vivió en comunión con Dios a lo largo de la vida, o por lo menos pudo experimentar unos momentos antes de la muerte la gracia de Dios y arrepentirse sinceramente de sus faltas. En el caso de Jesucristo, Él pasa 3 días en la tumba, vuelve a la vida para no morir jamás. Ahí es donde se cumple aquello de yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Qué significa? Significa que todo cristiano tiene la esperanza de alcanzar también la vida eterna a partir de la experiencia misma de Jesucristo, que es Dios y nos lleva a gozar con Él. Jesús experimenta la resurrección y con ello deja abierta la puerta de la esperanza para que todo ser humano pueda vivir para siempre. El domingo de resurrección es el día más grande para el cristiano, para el católico. El día más grande. ¿Por qué el día más grande? Recordamos una frase de la Sagrada Escritura que dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Eso significa que el acontecimiento central en la vida del cristiano necesariamente debe de ser la resurrección. Cuando se vive esa experiencia de la resurrección, se vive la experiencia de la vida. Por eso, los católicos salimos a la calle en una procesión por la mañana el domingo de resurrección, salimos a la calle a cantar, echar vivas al Señor, porque el buen Dios ha vuelto a la vida, ha resucitado, no está aquí. Cuando nosotros pensamos en ello, pensamos inmediatamente en el Dios Todopoderoso que camina con nosotros, que está con nosotros, que nos orienta en nuestro caminar, que se convierte en nuestro guía para el camino de cada día. Ahí, en la procesión de la mañana del domingo, llevamos una imagen de Cristo resucitado, simulando, significando con ello la presencia de Dios nuestro Señor en el caminar de cada día. Y la celebración eucarística entonces se convierte en el elemento central de la vida del cristiano, porque ahí
En la Eucaristía recibimos, vivimos, experimentamos el amor profundo de un Dios que está vivo y al mismo tiempo se convierte en alimento para aquel que cree en Él y que quiere vivir de acuerdo a su proyecto de salvación. El domingo de resurrección, entonces, el elemento central es la vida. Dios nos ama y porque nos ama ha entregado su propio Hijo a la muerte, lo ha resucitado y nosotros esperamos experimentar esa misma vida, la vida eterna que Jesús nos ha ganado con su pasión, muerte y resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe.